Niñero es una persona que se encarga de cuidar a los niños de un tercero. Desde mediados del siglo XX, comúnmente se debe a que los padres de la persona cuidada no pueden ocuparse de él porque mantienen una actividad laboral. Contratar a una niñera tiene varios beneficios, incluyendo quedarse en casa. Las rutinas en los centros del cuidado infantil son generalmente diferentes a las rutinas en casa. La influencia de las niñeras y otros cuidadores significativos en el desarrollo psicológico y emocional de los niños pueden ser profundas. Las niñeras desempeñan un papel fundamental en la vida de muchas familias. Son cuidadoras que brindan apoyo cuando los padres tienen que trabajar. En este caso, lo mejor que se puede hacer es alentar al niño a que quiera a la niñera, ya que esto le ayudará a fortalecer sus relaciones sociales. Por lo tanto, algunas de las funciones que toda cuidadora o niñera debe realizar en casa son las de educar a los niños, proporcionándoles estímulos positivos, cuidarlos, darles de comer, bañarlos y realizar algunas tareas del hogar. Pues ahí teníamos este reportaje sobre lo que es la influencia de las niñeras en la vida de nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Y tras eso vamos a empezar lo que es la conversación aquí sobre el mismo tema. Carmen Miche, si te parece. Pues allá va la primera pregunta que podría hacerla esta mañana. El tema de niñeras, niño ya es una historia tan vieja como el dinero entre los seres humanos. Pero ¿cuál ha sido, si tenemos que hablar de un papel, cuál ha sido el papel fundamental o característico de las niñeras en lo que es su trabajo frente a los niños? Bien, bueno, históricamente la función, la labor o el rol de las niñeras básicamente ha sido el de crianza, ¿no? El de cuidado de los niños durante la ausencia de los padres. Es verdad que ha sufrido una evolución, ha habido aquí un proceso evolutivo porque el rol o la función que anteriormente tenía la niñera no es exactamente el mismo que tiene en la actualidad. Anteriormente recibían el nombre de nodrizas, incluso se encargaban de lo que es amamantar a los niños que criaban ellas, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es que como ahora es como que las funciones estas han ido disminuyendo y en la actualidad la función de la niñera básicamente es la del cuidado, prestar atención al niño en la ausencia de los padres, encargarse ella de educar a esos niños cuando no están los padres, ¿no? Y bueno, ¿crees que el afecto que se genera entre el niño y la niñera puede llegar a tener el mismo nivel que el que se genera entre un padre o tutor con su niño? Sí y no. Puede llegar a rivalizarse. Sí y no. Es en función primero es en función a la relación que tiene el niño con sus padres, ¿no? La relación que tiene la niñera igualmente con el niño, el niño cuidado. Es decir, si la relación entre los padres, los progenitores y el niño es muy sólida, los padres están muy presentes, viven a diario, se involucran bastante en el proceso educativo del niño y es un poco difícil que la presencia de la niñera venga a desestructurar, romper esa relación que tienen. Pero ahora, ¿qué pasa? Aunque nos duela, la verdad es que hay padres ausentes, padres que son progenitores pero que no están involucrados al 100% como deberían estarlo en la educación de los niños. Y ahora, ¿qué pasa? Si viene una niñera que sí viene a asumir ese rol que deberían tener los padres, es evidente que el afecto, se han dado ocasiones en las que el afecto que tiene el niño o la niña a la niñera o al niñero es mucho más fuerte, es mucho más sólido que la relación que tiene el niño con los padres. Es cuestión de presencia. ¿Quién está más presente? ¿Quién se involucra más en la educación? ¿Quién se involucra más en el desarrollo del niño? ¿Quién presta más atención al niño? ¿Con quién se siente más identificado el niño o la niña? Y la verdad es un poco lamentable, como usted acaba de remarcar. Hay padres muy ausentes que las niñeras acaban convirtiéndose en madres de los niños. Pero la pregunta es, ¿cuál es el aporte emocional que las niñeras aportan en los niños?
Las niñeras, exactamente en ese sentido, vienen a fortalecer, ¿no? Es el apoyo que dan los padres. Ahora, ¿qué pasa? Vuelvo al ejemplo de cuando no están los padres presentes. Es decir, al final el niño termina de configurarse en relación o en función a las personas que hay en su entorno. De tal manera, de hecho, hace poco Antena 3 echó un reportaje de una investigación que se hizo en España de qué requisitos más o menos exigían los españoles a la hora de reclutar una niñera. Es decir, la configuración misma de la niñera viene a influir en el niño. De tal manera que, ¿qué pasa? ¿Cómo es emocionalmente la niñera? Pues va a influir en el crecimiento del niño. De tal manera que si la niñera, vamos a decir, por ejemplo, presenta ya ciertos comportamientos, ciertas actitudes, tiene ciertas tendencias, esas tendencias van a influir en el proceso evolutivo, en el crecimiento del niño. Ahora, ¿qué es lo que puede poner barreras, limitar esa influencia de la niñera? Volvemos otra vez cuando el apoyo de los padres, la presencia de los padres es intensa, es notable. Se ha hablado aquí hace un momento, cuando estaba empezando la pregunta Pilar, de que hay muchas niñeras que se convierten pues en padres de los niños, pero ¿qué tan fuerte, qué tan importante crees que puede llegar a ser este afecto? ¿Crees que se podría comparar al afecto que tienen los niños por sus padres biológicos o por sus madres? Bueno, vuelvo a lo de sí y no, todo es relativo. Es decir, nosotros por lo general, ¿por qué queremos a nuestros padres? Yo a mis padres, a mi padre y a mi madre les quiero, les amo porque han estado presentes en mi vida, porque me han formado. Yo soy lo que soy gracias a Dios, han estado presentes en mi vida. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente también hay niños, hijos que hacia sus padres no tienen esa relación de afecto. Por ejemplo, mi padre me ha dado la vida, me ha procreado con mamá y no ha estado presente. Entonces, no le tengo a mi padre ese afecto. Pero ahora, ¿qué pasa con la niñera? Es verdad, muchos padres, quizás por ocupaciones o por voluntad propia, se desentienden y no se involucran en ese proceso de crecimiento del niño. Ahora, al final los niños lo que buscan es ese afecto, el cariño, que haya una persona. De si yo lloro, que esa persona me deje lo que necesito yo. Si tengo hambre, que esa persona me dé de comer. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando cada vez que el niño presenta ciertas necesidades, necesita compañía, necesita apoyo, necesita que alguien esté ahí, si la persona que siempre está, la persona siempre presente es la niñera, ese vínculo que debería o que podía haber desarrollado el niño con la niñera, con los padres, lo tiene hacia la niñera. A día de hoy hay personas que tienen más cariño a las personas que les han criado, perdón, sí, que a las que les han procreado. Mira, hoy el aspecto trabajo, el aspecto laboral, no permite que un padre se involucre tanto con sus hijos porque al final salís de las 8, llegas a las 5 de la tarde y la niñera está ahí. Lógicamente, pues la niñera está ahí y el afecto va a crecer. Ahora, ¿qué tiene que hacer ese padre que no está presente durante esas largas horas y prácticamente a la hora que llega, qué tiene que hacer para compensar un poco y poder transmitirle a sus hijos, digamos, ese afecto? Bien, la cuestión laboral es inevitable, porque al final si queremos que crezca bien ese niño, con algo debemos mantenerle. Entonces sí o sí, el padre lo que tiene que ver con lo que es la cuestión laboral no se puede desligar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como has dicho, has usado un verbo, compensar. Lo que tiene que hacer el padre es esas horas que yo pierdo y que no paso con mis hijos, ¿no? La educación que podía haberle yo ofrecido durante ese tiempo, pues al final de la jornada laboral, tratar de cumplir. Yo sé que es difícil, nos tiramos aquí todos 8 o 9 horas trabajando, llegas a casa, estás cansado, lo primero que quieres hacer es tumbarte, comer, ducharte o entrenar. Pero ahora, ¿qué pasa? Es un poco hacer ese sacrificio por el buen crecimiento de nuestro niño. Es decir, si de las 8 a las 9 hasta las 5 o las 4 no estoy con mi hijo, a mi hijo le está cuidando otra persona, a mi hijo le está criando otra persona, esa responsabilidad que es mía, se la estoy entregando a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que regreso yo de trabajar, que el niño me vea, que el niño note mi presencia. Es decir, esa atención que yo no le he podido dar, durante la jornada laboral, al llegar yo a casa, estar con el niño, qué has hecho con la nana, con la niñera, de qué habéis hablado, esto, lo otro, qué te molesta, qué te afecta. Bueno, cuando el niño ya tiene cierta edad. Cuando no, si es un bebé, igualmente los bebés también notan la presencia de los padres. Entonces, después de trabajar, repito, ese pequeño sacrificio de dedicarte ya a tus hijos. Yo no estoy en contra de las niñeras. No lo digo por eso, simplemente como estamos hablando de tiempo, sí. Entonces creo que para poderlo matizar bien,
el tiempo es lo necesario para un niño. Ahora, cuando no estás ahí, ¿cómo lo compensas? Entonces, más o menos las pautas para que los padres que nos están viendo y nosotros mismos también, porque al final también trabajamos, saber de qué forma podemos afrontar, digamos, esa situación. La cuestión es involucrarse, porque como padres puedes no trabajar y estar con tu hijo de 8 a 4 y aún así no involucrarte en su proceso de crecimiento, en su proceso educativo. Y ahora quizás esas 3, 4 o 5 horas que después de trabajar le dedicas tú a tu hijo impactan más que, por ejemplo, lo que ha estado haciendo la niñera en esas precisamente 5 horas en las que has estado tú trabajando. Ya, bueno, ya has dejado claro aquí que la compenetración, este vínculo entre niño, criadora o niñera, depende de cómo es la relación de este niño con sus padres. Si no le prestan demasiada atención, en fin, ya lo has dejado claro. Ahora la pregunta sería, hemos visto situaciones en las cuales la niñera agrede al niño que está bajo su responsabilidad en diferentes ocasiones, muchísimas para aproximarnos más o menos a una idea concreta. ¿Cómo sería o debe ser el expediente de esta persona que vamos a contratar para que le confiemos a nuestro niño y que no pase después las agresiones? Desgraciadamente es un poco difícil establecer porque en un CV te puedo poner que me he formado en las mejores universidades, que tengo los mejores títulos, tengo las mejores cualidades. Y no has dado la vuelta ni a la esquina. Pasar, aun habiendo dado hay personas a día de hoy con un doctorado y que como persona tienen un comportamiento peor que el de un animal. Igualmente, en una entrevista, a la hora de buscar empleo, todos somos santos. Pasar la entrevista, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer lo otro. Entonces, al final, ya cuando el trabajo es mío, ¿no?, me desenvuelvo de otra manera diferente a la que mostré la entrevista. Entonces, ¿qué pasa? Una niñera te puede presentar un expediente, yo he trabajado en este lugar, he trabajado con esta familia, me he estudiado tal, pero al final, cuando está a solas con el niño, presenta conductas como la que estás manifestando ahora. Entonces, del expediente sí, en principio, que la persona esté formada, que tenga ciertos valores ya en función a los padres. Porque vamos no quiero ir a eso, pero vamos a coger un poco como ejemplo personas a día de hoy en nuestra sociedad, personas que quizás pertenezcan a cierta iglesia, no quieran tener como niñera a alguien que pertenezca a otra iglesia, por poner un ejemplo. De tal manera que requisitos generales, la formación, como decía el estudio que echó Televisión Española, Antena 3 hace poco, los españoles decían la presencia física, también contaba que no querían, por ejemplo, personas con tatuajes, personas con sobrepeso, pero eso ya es otro tema. Es decir, en los aspectos específicos y concretos ya es en función a los valores que tienen los mismos padres. Es decir, yo quiero mi proyecto educativo para mi hijo o mi hija es este. De tal manera que la persona que debe criar, educar en mi ausencia a mis hijos y a mis hijas debe presentar esto, ¿no? Ahora bien, por otro lado, lo que suelen hacer muchos padres es, porque como he dicho, cuando es cuestión de entrevista, de CV, todos somos brillantes. Lo que suelen hacer muchos padres es cámaras de vigilancia. Es decir, en mi ausencia, cómo se comporta esta mujer con mi hijo. Sí, y ya a partir de ahí tú, pese a que la persona, la niñera o el niñero tenga un expediente brillante, tú ya sabes como persona cuáles son las conductas o las actitudes que puede manifestar o que manifieste en vuestra ausencia. Bueno, antes de seguir con la conversación estaría bien pues escuchar también qué piensa la gente que sigue Buenos Días Guinea acerca del tema de la influencia pues de las niñeras en la vida de nuestros pequeños y pequeñas. Escuchemos un poquito. Primero, más que nada, decirles que el trabajo de una niñera no es nada malo, es una forma honrada de ganarse la vida. Y yo sí pienso que sí, de una buena forma, en plan de una forma positiva, influye en la vida de los niños. Porque, bueno, hay hijos que les toca a unos padres muy ocupados y como no tiene tiempo suficiente para sus niños, pues acuden al servicio de una niñera. Eso es lo que pienso. Bueno, todo depende de qué tipo de niñera. Porque cuando uno coge una niñera en casa no sabe qué clase de persona es. Puede influenciar negativa
o positivamente, depende de cómo es la persona que entra delante. Bueno, en cuanto a la influencia, yo de mi parte diría que en una parte influye negativamente y otra parte positivamente. A ver, voy a explicar. En la parte negativa yo diría que influye en la parte negativa, en la parte que se separa, o sea, la niña o el bebé se separa de su padre unos ciertos minutos o horas, y eso influye mucho a la distancia, el distanciamiento del padre e hijo. Ahora bien, a medida que va creciendo con esa idea que su padre se separa de él, yo creo que puede fácilmente olvidarle. Ahora bien, en la parte positiva, yo diría que dependiendo del padre de su horario laboral, eso ayudaría al padre, y en otra parte daría más, o sea, ventaja que el niño aprenda cosas o se conozca a gente. Sí, en mi humilde opinión, creo que lo veo positivo, ya que hay madres que no tienen tiempo, ¿no?, en cuidar a sus hijos, pues contrata a una niñera, le hace ese favor y la dueña de la niña se va al trabajo, se ocupa de sus deberes y la niñera queda con el niño o la niña. Yo tengo una pregunta. Sí, Pilar. Me gustaría saber si hay un límite de influencia en el que la niñera no debería pasar. El ejemplo, que incluso hay madres que ya dejan que las niñeras sí vayan a estar en el hospital ingresados con los niños. ¿Debería haber una línea o la niñera ya se convierte en la segunda madre del pequeño? Otra pregunta sería si el vínculo de la niñera y el niño puede llegar a ser un problema a la larga cuando la niñera ya tenga que irse. Ya, también. Sí, a la primera cuestión, una línea divisoria así como tal, establecerla y fijarla es un poco difícil. Pero ahora ya es, yo como niñera, por ejemplo, debo saber cuál es mi rol respecto al hijo. Y como padre también debo saber en qué aspectos puedo o no debo involucrar a la niñera en la vida de mi hijo. Lo de que la niñera se quede con el niño ingresado, bueno, se puede ver. Si el padre está trabajando. Si el padre está trabajando, se puede ver, es decir, si el padre, vamos a suponer, en sus horas no laborales se dedica al cuidado del niño, cuando sí está trabajando, la niñera puede quedarse un ratito, 1 hora, 2 horas, quedarse con el niño, porque al final es parte ya de su trabajo, ¿no? Esas horas asignadas. Pero ahora es esto, cómo se involucra la niñera, la vida del niño. Entonces ahí sí que podemos establecer, se pueden ver una cierta intromisión, es decir, que la niñera ya esté al 100% asumiendo la responsabilidad de los padres y que a la vez los padres estén entregándole esa función al 100% por parte a la niñera. Ahora bien, en relación a los problemas que pueden crear la desvinculación de la niñera, sí, es decir, los niños, al igual que todos nosotros, cuando creamos vínculos afectivos con personas y se tienen que romper, se tienen que desligar, nos duelen, ¿no? Ahora quizás en el niño sea mucho más grave, porque el niño como tal entendemos que esta gestión y manejo de emociones no la tiene. Ahora entonces puede suponer un trauma, por así decirlo, pues un choque brutal. El niño ha estado cogiendo afecto a esta persona y de la noche a la mañana ya no está la persona a la que ha cogido ese afecto. Entonces, la desvinculación se puede dar por varias razones. Vamos a suponer, por ejemplo, hemos contratado como niñera a la señora tal, ha creado ese vínculo con el niño y de repente quizás la niñera tal ha tenido una relación, una aventura con el padre, la madre se ha enterado y tienen que despedir a la niñera. Entonces, lo que deben hacer los padres en ese sentido es al niño, ¿no? Supongo que si ya se ha creado ese vínculo, es que el niño ya tiene cierta edad para darse cuenta de las cosas. Entonces, en función a la edad que tiene el niño, los padres explicarle de la manera más correcta, la manera que mejor pueda asimilar el niño, por qué
aunque sea una mentira, pero que el niño entienda, reciba una explicación del por qué esa persona, que es la niñera o el cuidador. Ese manejo de emociones no se va a resolver, no se va a ver compensado con la explicación o sea, el vacío que crea la señora que se va en la vida de este niño no es una explicación la que lo va a llenar. Lo que quiero decir es que, en principio, el tema de las niñeras con los niños es, o debería ser, eres madre, pero tienes límites. Yo creo que al fin y al cabo estamos diciendo a la niñera, dale leche, pero no le termines de dar para que se llene. Porque este niño va a necesitar cariño, para que me vayan entendiendo. Cuando llora, necesita que alguien le abrace suavemente y le calme. Y así es como el vínculo se va haciéndose entre esta persona y el bebé o el niño. Entonces, este niño va viendo la cara de una sola persona. Cumple 1 año tal vez, el segundo año, y sigue viendo a la misma persona. Ahora, tenemos que despedir a la niñera. ¿Qué explicación le doy a este niño que ya ha creado un vínculo con esta señora? Tiene que irse porque el conejito va a volar con ella o el abuelito. En fin, quiero decir que se crea un vacío en la vida de este niño que difícilmente, yo creo, sin tener unos estudios fundamentados, que como persona este niño va a verse afectado sí o sí con el vacío que le va a dejar. Supongo que todo el mundo al final se ve afectado cuando pierde a alguien, pero si te lo explican de la manera correcta, al final pues lo entiendes y vas aceptándolo poco a poco. A un niño de 2 años, sí, no sé. Depende de cómo se lo explique. Yo creo que con el tiempo al final va a ir aceptando que eso es lo que ha pasado y que ya no está la persona. Y como son niños es fácil, es decir, el niño hoy llora por esto, mañana se le olvida. Entonces, 2 años, el nexo que se pueda crear ahí, tampoco podemos decir que ya es de por vida, únicamente en 2 años. Ahora, ¿qué pasa? Si al niño, como está diciendo la compañera, se le explica dentro de los términos que él pueda entender, que él pueda asimilar, que esa persona ya no está, y luego ese vacío que se genera, que se crea por la desvinculación con la niñera, entonces se puede llenar de otra manera. Los padres en ese sentido deben saber jugar y precisamente conocer al hijo. Es decir, en esos momentos, pues, dónde ofrecerle más apoyo, en qué momentos estar con él. Y la niñera al final yo supongo que va a ser sustituida por otro. Es verdad que los primeros meses, quizás el primer año vaya a ser difícil porque otra vez esos lazos se van a tener que juntar, se van a tener que unir, se va a tener que crear otra relación afectiva con la nueva niñera. Pero, repito, para terminar, como son niños, al final es más fácil, más llevadero. ¿Puede llegar a afectarle al niño el tener varias niñeras? Sí, es decir, porque cada niñera es un mundo, es una persona. Y como estamos diciendo, es decir, que el niño se vea influenciado por tendencias distintas le puede llegar a confundir, ¿no? En ese sentido, no es lo más recomendable, pero si ya se ha dado el caso del niño en 2 años deba tener una niñera, en otros 2 años una niñera, que esa secuencia de niñeras tengan el mismo proyecto educativo que el padre. Es decir, el niño puede ver caras distintas, pero si la educación y la orientación son las mismas, no se va a generar esa confusión en el niño. No sé si me explico. Es decir, por ejemplo, Carmen con su ideología, porque al final cuando te encargas de un niño influyes en el niño, ¿no? La niñera 1 me ha enseñado, por ejemplo, a no robar, ¿no? La niñera 2 ahora me está enseñando a mentir. La niñera 4 me está enseñando a no trabajar. En el niño puede crear un trastorno porque al final no sabe encajarse con una personalidad definitiva. Pero ahora, ¿qué pasa? Está bien, la niñera 1 tiene una cara distinta, pero me ha enseñado a no robar. La niñera 2 tiene otra cara, pero me está enseñando igualmente a no robar. La niñera 3 también me está enseñando a no robar, que es lo mismo que me enseñan mis padres. Es allí donde, es allí donde entra el tema del perfil, del currículum que ya está hablando así. Exacto. Bueno, adentrándonos más en lo que es nuestra sociedad, hay algo que me he dado cuenta y de hecho me ha venido a la mente, a ver si la puedo hacer esa pregunta. Es que cierta gente que se encuentra allá afuera tiene en mente algunas actitudes positivas que vienen de las niñeras, otra gente lo ven como algo más negativo. De hecho, la quisiera preguntar, quisiera conocer su opinión personal acerca del valor o reconocimiento que se le da a las niñeras aquí en Guinea Ecuatorial. Personalmente,
el trabajo de cuidador, de cuidadora, yo creo que tiene más relevancia de la que estamos dando. Porque ¿qué es una sociedad? ¿Qué es una nación? Nosotros, los individuos que formamos esta nación. ¿Y qué somos cada uno de nosotros? Los valores o el cimiento que tenemos. ¿Y quién nos pone esos valores, esos cimientos? Nuestros padres, y en su ausencia, nuestro cuidador o nuestra cuidadora. De tal manera que se puede decir que esta sociedad, por así decirlo, ¿no? Lo que tenemos nosotros nos viene de nuestros padres o de esas personas que se encargan de cuidarnos. Ahora bien, a nivel social, aquí en sociedad nuestra, el trabajo de niñera, de cuidador, yo creo que no tiene esa valoración que sí debería tener. Aspecto básico, si nos vamos a lo que es la remuneración, por ejemplo. Un médico, ¿cuánto cobra? Hay una media, ¿no? Un abogado, ¿cuánto gana? Hay una media, ¿no? Entonces, esa media, ¿por qué? Por la relevancia que entendemos que supone ese trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Ese niñero, por mucho que no se vista con el traje y se siente ahí en una oficina, está desempeñando una labor, una función social importantísima, está contribuyendo a la formación y a la construcción de esas personas que a última instancia forman una nación. De tal manera que valor, yo quiero entender que deberíamos darle más a esa profesión. ¿Y por dónde empezamos? Repito lo que es la remuneración. A día de hoy una niñera quizás la que más cobra 150, 120. Hay casos que se salen de esta media, 200, pero son pocos. Ahora bien, yo incluso he llegado a ver ofertas en las que una persona está solicitando, está en busca de una niñera, 3 niños y salario de 50.000, salario de 80.000, de 8 a 4. Las horas que trabajas tú para ganarte tus 400 o tus 500.000 al mes son las mismas horas que va a trabajar esta persona educando a tus hijos. ¿Y cuánto le vas a pagar? Y protegiéndolos, porque en tu ausencia ella es responsable de todo lo que pase con los niños. ¿Y cuánto le quieres pagar? 80.000, 50.000. Y luego las personas que se dedican a ese sector, que es el sector del cuidado, podemos ver que a nivel social no tienen las mismas ventajas, por así decirlo, que tienen los demás sectores. Un ejemplo, vamos a suponer, ustedes aquí, ¿a cuántas personas conocen con una niñera y que, por ejemplo, el 12 de octubre le pague su salario y su extra? Pues lamentable, la verdad, la situación de las niñeras en Guinea Ecuatorial. Ojalá se les dé pues mayor valor en lo sucesivo en nuestra sociedad. Hablábamos hoy de la influencia de las niñeras en nuestros pequeños y nuestras pequeñas, así que con eso vamos a irnos y mañana volveremos con más de Buenos Días Guinea y muchísimo mejor. Que tengan excelente día y recuerden ser muy felices. Hasta mañana.